Pero el presidente Ciro, que no pierde el sentido del humor. Yo creo que ni sentido del humor ni nada, ¿no? Ni que se enoje ni nada, pues que haga lo que quiera, en todo caso, ¿no? Ese sujeto. Dice que con todo y su campaña de guerra sucia la gente los está apoyando. A mí constantemente personajes, excompañeros, conocidos, buscan en todo caso y muchas veces hacer sus quejas sobre la cuarta transformación con su servidor. Yo siempre les digo, pues que soy periodista y soy imparcial, no tengo nada que ver con todo esto, pero pues chido tu coto, ¿no? Tu cotorreo, pues, ¿no? Así en cuanto a todo esto. Y es que sí, en efecto, hay una campaña de desprestigio, lo hemos platicado aquí en Sin Censura una y otra vez, durísima, en los medios de comunicación tradicionales, bueno, tradicionalmente chayoteriles, una campaña en la que no utilizan a Reuters, a AP, a EFE, no utilizan ni siquiera el Reforma, ¿no? O sea, son una serie de memes que comparten mire, el WhatsApp, que es lo más triste, por WhatsApp, y que la gente en la clase media alta y en la clase alta se la cree, ¿no? Se la come completita, con mucho respeto, se come completita la mentira. Definitivamente es absolutamente terrible, pero bueno, ahí, allá ellos, hoy en la conferencia de prensa mañanera, obviamente se toca el tema una vez más de esta cantidad insoportable, si usted lo quiere ver así, de amparos y de suspensiones que hay, se lo informábamos antes de que comenzara Sin Censura, de que comenzara la conferencia de prensa mañanera, aquí en Sin Censura le hablábamos de las decenas de suspensiones ya de otros jueces y del mismo juez, el mismo juez al que el presidente pide que se le investigue, pues a la contrarreforma eléctrica, a la, a la reforma del presidente López Obrador. Por ejemplo, Sara Pablo tuvo estos cuestionamientos y el presidente pues aseguró que la reforma que se aprobó, por ejemplo, en el Poder Judicial tiene como propósito mejorar el funcionamiento de ese poder y sobre todo combatir la corrupción. Que acerca de las suspensiones que otorgaron los jueces, eh, la polémica que se ha generado es buena para el presidente López Obrador, porque la gente se está dando cuenta, porque usted lo está viendo y lo está escuchando, porque usted que nos ve y que nos escucha, está reflexionando al respecto, y no solamente se informa aquí en Sin Censura, está abriendo varios diarios, está revisándolo en varios medios de comunicación, y usted es el que se queda con la verdad, esa verdad con justicia. Dice el presidente López Obrador que van a transparentar la política de la privatización, una con la que se le da la preferencia absoluta a las empresas particulares, sobre todo a las extranjeras, para vender electricidad a precios altos. Que como hay intereses con los medios de comunicación, con los empresarios, con los jueces, con los magistrados y con los ministros, que de hecho hay intereses hasta con los legisladores, por eso es que porque existen estas suspensiones. Y en eso le insiste Sara Pablo, dice, bueno, presidente, pero mire, hay todas estas suspensiones, ahora que se resuelvan de fondo todos estos amparos, ¿qué tal que, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia determina que en efecto es inconstitucional su reforma eléctrica? ¿Qué va a hacer? El presidente le dice a Sara Pablo, mira, lo que voy a hacer es impulsar, proponer una reforma constitucional para que ya no pueda ser inconstitucional, así de sencillo. Dice que, pues no, lo que él no quiere es dejar un país en trizas, deshecho, como lo han dejado, heredar un país deshecho, ¿no? Como nos lo han dejado otros gobiernos. Dice el presidente López Obrador, deja muy claro que esta contrarreforma eléctrica es un asunto de interés nacional, no de la ambición, así lo dice, lo estoy citando, no de la ambición de malandros fifís y que no van a heredar un país deshecho, que mejor se vayan acostumbrando porque son muy perseverantes y los hemos visto a López Obrador al menos extremadamente perseverante. Aprovechando que hablaba de estos intereses de empresarios, de políticos, de periodistas, bueno, yo no les puedo llamar periodistas, de pseudo periodistas. El presidente López Obrador también aprovecha para burlarse de Enrique Krause. Aquí, en Sin Censura, ayer, mi compañero y amigo Vicente Serrano le planteaba a usted cómo es que Enrique Krause, en una pieza para el New York Times, pide la intervención del presidente Joe Biden en México, el muy apátrida.
De hecho, hasta lo platicaba Vicente Serrano con la doctora Leticia Calderón Chelius, y la doctora nunca la había escuchado yo así, tan enojada. No la había escuchado yo tan así. La doctora Leticia Calderón Chelius hasta le llamó vendepatrias a Enrique Krause. A mí no me sorprende que esto venga de sujetos como él o como su hijo León Krause. Son conservadores. Y la historia se repite. Cicerón, el gran jurista romano, decía que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y hace ya más de 100 años, no, muchísimo más, hace casi 200 años, lo que quería decir. Los mismos conservadores intentaron hacer lo mismo. Hicieron una serie de gestiones en varios países para una intervención en México. Les salió con algunos y con algunos no. Tuvimos nuestra muy desafortunada invasión de Estados Unidos a México, la primera intervención francesa, la intervención de otros países, la primera intervención francesa que fue la Guerra de los Pasteles por estas supuestas deudas. Y llegó un punto en el que los conservadores vieron como oportunidad el intervenir en México, el buscar en otros gobiernos que se interviniera en México. No les importó entregar al país con tal de perseguir sus mezquinos y asquerosos intereses. Eso se lo digo hace casi 200 años, no, vamos, eso fue en 1860 y tantos, o sea, ya casi 200 años, estamos en 2020, en otros 40 añitos se van a cumplir los 200, pero el punto es que ya lo hicieron, consiguieron confrontar al gobierno de México en su momento con España, con Inglaterra y con Francia. Y consiguieron convencer al gobierno francés de mantener sus tropas en México e implantar en el trono, imagínese usted, nosotros somos una democracia, una república, pero en el trono de México, como cual si hubiera nobleza, a un príncipe austriaco. Les encantaría hacer exactamente lo mismo hoy en día. Hoy, un Enrique Krause estaría maravillado con el hecho de tener infantes de marina estadounidenses, las botas de esos infantes de marina estadounidenses en México. Esa es la realidad, con tal de que ellos puedan, pues, seguir persiguiendo sus mezquinos intereses. Y sí es motivo de burla, porque vivimos otros tiempos. En efecto, cité en su momento a Cicerón, pero ya son otros tiempos. Y ya tenemos que considerar a México no como una república bananera, no como un país naciente, no como un paisillo, sino como pues un verdadero país, todavía desafortunadamente en vías de desarrollo, pero como un país muy, muy fuerte. Por eso es que el discurso, no, el discurso que se aplica para muchos gobiernos de izquierda en Latinoamérica no es el mismo viniendo desde los Estados Unidos. Por eso sigue habiendo una relación entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, misma que no existe, por ejemplo, entre el presidente Biden y el presidente Maduro de Venezuela. Eso lo sabemos y eso es absolutamente claro, señoras y señores. Es pues más difícil que en efecto el gobierno de los Estados Unidos diga vamos a intervenir en México, ¿no? Es mucho más difícil, pero para gente como Krause, los dos Krause, sí resulta una situación viable, porque por mucho que, ya lo dio a conocer también el presidente López Obrador, por mucho que Enrique Krause se dé los ánimos de intelectual y de historiador, pues no lo es. En efecto, como lo plantea el presidente López Obrador, es un empresario de la industria editorial, que en su momento recibía muchos apoyos de gobiernos pasados, pero apoyos multimillonarios. Pero ¿usted ha visto alguno de sus documentales? ¿Ha revisado algunas de sus propuestas históricas sin fundamento, como por ejemplo la muerte de Carranza, que cuasi sostiene que se suicidó, por ejemplo? En situaciones bien, bien raras y bien, bien chafonas. ¿Ha leído alguno de sus libros? Son basura, son basofia. Y lo saben a los que lo sabemos, a los que nos gusta la historia, lo saben los historiadores, yo no soy historiador, pero lo saben los historiadores, los verdaderos historiadores, son basura, es basura lo que este sujeto comparte. Nos sorprende que pues este pseudo intelectual crea que con una pieza en el New York Times
va a sacar el diario Joe Biden ahí en la oficina oval de la Casa Blanca y decir, no, es que como lo dice un tal Enrique Krause, es momento de invadir México. Comuníqueme con el secretario de Defensa, por favor. Pues no inventen, ¿no? O sea, es infantil, es sumamente pendejo lo que está pensando Krause, pues no se burla. Por eso es que se burla el presidente López Obrador de él en la conferencia de prensa mañanera. Se burla de que quiere que Biden intervenga en México. O sea, ya hizo lo mismo Gustavo de Hoyos. También le pidió al rey de España, Felipe VI, lo mismo para que viniera a llamarle la atención. Pues es absolutamente ridículo. Dice, mejor que lo nombren embajador de Estados Unidos en México. Y mire, todo esto se lo va a plantear con muchísima fuerza en unos momentos más mi compañera Meme Yamel en el detrás de cámaras de Sin Censura en la conferencia de prensa mañanera. Ahí la vimos en las imágenes, no le dieron la palabra. Hay una lista interminable de compañeros corresponsales y nos hubiera gustado muchísimo que Meme estuviera en esa lista, pero ya ve cómo están las cosas precisamente con la vocería de presidencia, situación que ha denunciado nuestra querida Meme Yamel una y otra vez aquí en Sin Censura. Cómo se le da el absoluto privilegio a los medios de comunicación tradicionales. Qué desafortunado, ¿no? Que no cambien las cosas como uno quisiera. Por eso le pido yo a usted que se mantenga en línea con Sin Censura. Tenemos mucho que compartirle en estos momentos. Y en media hora, a las 10 de la mañana hora del centro de México, 11 de la mañana hora del centro de los Estados Unidos, Meme Yamel estará llevando ese detrás de cámaras de la conferencia de prensa mañanera. No se lo vaya a perder. Va a ampliar obviamente sobre toda la conferencia, se va a poner buenísimo. Una hora después, a las 11 de la mañana, hora del centro de México, 12 del día, hora del centro de los Estados Unidos, Vicente Serrano lo espera con un gran equipo de colaboradores, con su servidor, ahí estaremos con muchísimo gusto, y con muchísimas figuras que estarán pues hoy en Sin Censura dando su opinión, como el doctor Isaac de Paz González, un jurista y constitucionalista que hace falta cuestionar, preguntar, consultar ante esta andanada de suspensiones y situaciones verdaderamente lamentables que solamente afectan contra esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. También estará con nosotros el queridísimo Carlos Pozos, el licenciado César Gutiérrez Priego, a quien le mandamos un saludote, nuestro amigo Ramiro Padilla Tondo, escritor y analista político, Enrique Legorreta, Zenén Seferino, un gran equipo de colaboradores. Lo esperamos a las 11 de la mañana hora del centro de México, 12 del día hora del centro de los Estados Unidos. Aguántenos un ratitito. Yo le agradezco que se haya conectado con nosotros. No se olviden darle el pulgar arriba. Eso nos apoya, como no tiene idea, en suscribirse y si puede, en hacernos un donativo. Eso no es a fuerza, ya lo sabe usted. Nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.